Entonces, buen día, buena tadrada, buenas noches, andestesh de todo el mundo. Fina que retorne la querida Liliana con Marcelo de las vacaciones bien merecidas. Estoy aquí con vos dos. Me llamo Il Baum, soy investigadora y profesora de la Universidad de Jerusalén, de Ambeso Ladino, y tengo el grande placer de presentar mientras no está aquí Liliana. Y vamos a dejar la gente entrar un puntico más y después voy a presentar a los musafires, queridos musafires que tenemos aquí. Muy bien, voy a partajar el ecrán. Soy investigadora y profesora de la Universidad de Jerusalén. Ay, no sé por qué se repite. Sonia, Sonia. No sé por qué repite. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Perdón. Sí, oímos ¿se oye como otra doble? gente también. Ay, perdón. No, está ¿Se oía bien. como doble? Perdón. Es que una cosa técnica. Ok. Muy bienvenidos a nuestro encuentro número 84. Tengo el grande placer de estar aquí con vosotros. Ainda está la gente entrando. Ya tenemos más de 50 personas entrando. Muy bien. Ya voy a decir que la próxima semana tenemos un encuentro muy interesante sobre las historias extraordinarias que me contaba mi nona de parte de Jenny con los musafires Marie-Christine Varol y Jaco Ganon. Y como cada semana, si pedréis algún encuentro tan especial que tenemos cada semana, podéis entrar en este canal de YouTube y ver todos los programas que tenemos aquí. Y obviamente estás muy bienvenidos de donar. Esto permite de continuar a hacer los encuentros tan importantes que Liliana y Marcelo están haciendo fin ahora con muy buen labor. Y para la razón que tenemos aquí, de estar aquí hoy, vamos a hablar de los esfuerzos para salvar la Biblioteca Rabínica de Izmir con la balabaya Rachel Amado y las caras musafiras Sara Pardo y Dina Eliezer. Rachel, el plataforma es tuyo. Rachel. Buenos días a todos. Aquí es de mañana donde estoy yo. Y buenas tardes a los que están por allá para el este de nosotros. Es un grande placer. En primero, Lil, merci muy mucho por tomar el lugar de Liliana hoy. No es cosa fácil, yo nunca lo podría hacer. Merci mucho. Y es un placer conocerte a ti también. Estos encuentros de Al-Had que tenemos cada semana, en mi opinión, puede ser la más importante cosa que estamos haciendo para practicar el hablar de nuestra lengua, que hasta ahora estábamos procurando mucho en hacerlo en escrito y estamos continuando, pero esto es una cosa muy especial. Y aparte de esto, también cada semana, imaginamos, hoy fue el número 84, cada semana, 84 veces, conocimos personas interesantes, proyectos interesantes, nos ambicimos cosas nuevas y vos prometo que hoy vais a conocer dos mujeres extraordinarias que vais a estar muy contentos que las conocisteis y de saber lo que están haciendo. Las dos son amigas mías. Tengo el placer de poder decir esto. En primero, quiero que veáis sus caras. Después, voy a tomar un poco de tiempo a hablar por ellas, un poco. Primero, que veáis mi amiga de Izmir, Sara, la querida Sara Pardo. Sara, di un bonjour, buenos días. En Izmir decimos bonjour, esta tarde es buenas tardes en Izmir. Sara. Sí. Di una cosa, di merhaba. Merhaba. Merhaba.
Merhaba, buenas tardes a todos los que están aquí. Estoy muy emocionada de estar aquí representando mi comunidad de los Izmirlis. Muchas gracias, querida Rachel y querida Dina, que nos puso en juntos con este grande ambiente alrededor de nosotros. Creo que vamos a pasar una nochada muy bien, con mucha ardor, sí. Gracias, querida. Y Dina, di un buenos días. Merhaba, buenos días, bonjour, shalom, erev tov. En hebreo decimos, hay un verbo que decimos catonti me hice muy chica al lado de las dos mujeres que encontré, Stafula, Sara y Rachel. No, verdaderamente, la gente que no sabe en turco, Estağfurullah, es que decir, no se puede traducir, no importa. No, ama, es Déjame mucho. vos presentaré, para que sepan la gente quién sos, porque yo sé muy bueno quién sos, ama, la gente no sabe. Déjame hablar. Me llamo Donna Dina, estoy en Filadelfia en este punto ahora y me hace un grande placer de visitar contigo, Rachel, y contigo, Sara, dos personas que yo pienso son, y hay tanto de empezar de ellas, es un grande honor por mí. Ok, ahora vos voy a decir de qué yo vos digo que estas personas son extraordinarias. Sara está en Izmir, es de los pocos judíos que quedaron en Izmir. ¿De qué digo que es tan importante persona? Ella, una que fue guía de turismo de Izmir. Si hay una persona que conoce Izmir y la Turquía, lo más mejor posible es Sara. En Izmir, si demandas en la comunidad judía, no hay quien no la conoce. Una que ella estuvo en el concilio, una de las, creo la primera mujer que estuvo en el concilio comunal de Izmir, sirvió allá, me parece, 8 años. Sí, 8 años. 8 años estuvo en el concilio comunal de Izmir. Aparte de esto, ella escribió libros, tiene dado 1001 conferencias, escribió un libro muy importante sobre los judíos de Izmir. Escribió solo en turco, a lo que sé yo. Más seguro, ella es graduada de la misma escuela que escapé yo también. Es 1 año, 2 años detrás de mí estabas, Sara. 2 años. Yo escapé en 51. En juntos. 2 años detrás de mí. 2. Más o menos en juntos. Estuvimos en la escuela americana en juntos. Nuestra conexión es personal y familiar también. Hay estas dos mujeres merecen un programa aparte cada una. No voy a tomar mucho tiempo para presentarlas, solo decir que hicieron tanto cada una de ellas que vaya a mirar lo que vaya a sentir lo que tienen que decir, que es con autoridad y sabiduría que vos está hablando. Sara nos va a contar en primero un poco sobre la comunidad judía de Izmir y cómo hoy estamos concentrando el proyecto que ella y Dina hicieron en juntos. Y por eso Sara nos va a hacer
un poco de introducción a la comunidad de Izmir y al proyecto y cómo conoció a Dina. Y cuando a Dina, aunque el nombre de su padre era muy conocido en Izmir, el doctor Ventura, y ella nació en Izmir, me la llevaron a Israel, la familia hizo aliyah cuando era bibica ella, entonces ella se engrandeció en Israel, pero la conexión que tuve yo con su familia era mi hermano, Selim Amado, que era amigo de su papá en Israel también. Y mío también, Rachel. Ya sé, muy. Muy amigo. Y tenemos conexiones. Ancina, yo no la conocía a Dina hasta que ella vino a Dallas. Pero antes de eso, en Dallas, os debo decir que Dina es una profesora de profesores de estudios judaicos. Es también profesora de estudios judaicos. Tiene muchos premios y estudió en universidades en 3 continentes. Y está laborando para su PhD ahora. Está empezándose a hacerse profesora de Ulpan de Israel también. Vino a Dallas unos cuantos años antes, solo porque la invitaron a ser directora de estudios judaicos de la Kila, la sinagoga, donde voy yo. Cuando yo vi el nombre Dina Eliezer que está viniendo a Dallas, no me creí, porque yo no la conocía a ella, conocía solo a la familia y al padre Meso, mi hermano, y no la tenía visto a ella. Es posible que una Kila, una sinagoga ashkenazí, está invitando o está tomando como directora de estudios a una sefaradí de Izmir, nacida en Izmir. Esto fue nuestro encuentro. Estuvo en Dallas 4 años, estuvimos juntos. Tiene un CV muy largo, pero hoy no, vamos a empezar con Sara, como vos dije, porque estamos hablando de la biblioteca, de los libros del Haham Hane, como decimos, al centro rabínico de Izmir. Y voy a dar la palabra a Sara. Sara, querida, contamos un poco cuál era la comunidad de Izmir y cuál se hizo y en qué estado está. Y después pasa a cómo empezaste con eso de la biblioteca. Tamam. Justo. Bueno, por empezar, un poco de historia es bueno para saber dónde estamos. Tenemos una historia de 2500 años. Seguro esto es romana, helenística, bizantino, turco, después turco, pero seguro nosotros hablamos de los sefarditas, no vinieron a Izmir en 1492, vinieron 80 años después, de varios lugares, no directamente de España. Eso es muy importante. Los judíos siempre vivieron en la vieja parte de Izmir, la vieja ciudad que decimos, se llamaba, un tiempo se llamaba Smirna, ¿lo saben? Y después vivieron en Burnova y Karšiaca. Vivieron en un barrio donde se llamaba todo la judería. Todos moraban allá. Después de el año 1900, empezaron a irse al nuevo Cartier,
que se llama Karataş, Karantina, Göztepe, Güzelyalı, con un poco más mejor vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta vez la parte de Alsancak, que vivían todos los levantenes que se quemó en el Grande Fuego en 1922, en este barrio los judíos empezaron a irse. Y todos, ya sabes, nosotros, cuando se va uno, se van todos juntos. Y nosotros, así, todos, más o menos todos, nos vinimos a Alsancak y vivimos hasta 10 años antes, todos aquí, en 2 kilómetros cuadrados, uno al lado de otro, uno al lado de otro. Sara querida, ¿cuándo empezaron a pasar al quartier de Karataş? Más o menos, ¿cuántos judíos había? Porque es importante para decir cuántos quedaron ahora. Mira, antes de la guerra, antes de 1945, diremos 1948, cuando el Estado de Israel se formó, tuvimos hasta 40,000 personas. Normalmente era 15 a 20,000. 15 y 20,000. Con las guerras, todos los que vivían en las chicas Casabás y Köyes, todos vinieron a Izmir y de aquí se fueron a Israel. Creo que de Izmir se fueron 10,000 personas. Se vació la judería. Se vació, porque en la judería era todo, la vida era allá, y los hechos eran allá, y las casas, y todas las sinagogas que tenemos, 90% de las sinagogas, tenemos 12 sinagogas, las 9 están allá. Un tiempo teníamos 48 sinagogas y oratorios, que es sinagogas adentro de casa, 48. Hoy tenemos solamente 12, y las 9 están en el Quartier Viejo, que es en la judería hoy, y las restauramos. Eso es una otra cosa, seguro que es otra cosa, cosa de hablar. Ahora, hoy la población de Izmir es, malosamente, ya decimos 1,100. 1,100. Cuando yo hablé en Bar Ilan unos cuantos años antes, miré a las notas que tengo, era 1,500. Hoy 1,100. Y más de 65% de la gente somos más de 65 años. Y cada día estamos sintiendo malorosamente que perderemos alguno. Hay muchos que se van también de Izmir. Los jóvenes, los que están estudiando, que vos vas a decir una cosa muy interesante, el nivel de educación de escuela es muy alto en Izmir. Somos muy pocos, el nivel es muy alto. Más o menos 99% de los jóvenes de la Mansevería son universitarios, se van a la universidad. 99, todos se van, todos. No vemos una persona que no estudió. Es imposible. Es muy normal esto. Ahora, tenemos muchos problemas económicos en Izmir y hoy tenemos muchas, especialmente con este COVID también se hizo mucho más trágico. Y la juventud, los mancebos y mancebas que están escapando de la universidad, por empezar, no quieren estudiar aquí. Se van a Estambul, o se van a América, o donde pueden ir a Israel. Algunos se van a Israel también, muy poco. Israel es muy poco. Más mucho, hoy está Inglaterra, y América y Holanda, lo más. Cuando vienen, si abortan atrás a Turquía,
se van a Estambul. No quieren vivir en Izmir porque aquí no están topando laboro. No les está contentando. Ahora, en Izmir tenemos, no solo en Izmir, seguro en Estambul, en Turquía entera, tenemos muchos casamientos mixtos. Y vos va a decir que más del 60% hoy es mix. Casamientos que tenemos. Ma hay una cosa muy interesante que voy a hablar en unos cuantos momentos después, y que tenemos un Sunday School. Lo llamamos Sunday School, pero no es en Sunday. Dina, el nombre le quedó Sunday School, no es en Sunday, es otro en Shabbat y en viernes, y entre las semanas también hoy están haciendo. Hoy están tomando niños empezando de 3 años, como quería Dina, siempre lo decía, 3 años, sí. Y por esto, bueno, ¿quiénes están yendo? Tenemos 65 criaturas que están yendo a Sunday School. Eso no lo vimos nosotros antes. Y cuando tuvimos, os voy a decir una cosa interesante, cuando tuvimos la fiesta de Hanukkah, lo hicimos en una sinagoga vieja, antigua, que la señora, y invitamos a los parientes y también a los niños, y les dieron muchas cosas para los chicos que se embelequen. Y a mí me demandaron que haga una opening, un poco que hable, y que les hable de Hanukkah. Cuando entré yo, me quedé curiosa. No conozco a ninguno. No porque no conozco a la gente, porque la mitad eran mix. La mitad no eran judíos. Y trajeron a las criaturas allá. Yo estaba en la Kila, nunca no he visto este calar de gente allá. Los trajeron o los padres turcos, musulmanes, o las madres. Más mucho, vos vas a decir, más mucho las madres musulmanas que los padres, más mucho las mujeres. Las mujeres más mucho se están acercando a los maridos, judíos. A los mancebos judíos. Sí, de ver que los están trayendo allá. Y yo hablando de Hanukkah, yo sí sabía, puede ser iba a hablar un poco manco. No di importante, dije lo que vas a hacer, hablé de Israel, hablé de todo, y les plazó mucho. Maravilla, me sintieron, después me demandaron demandas. Bueno, ahora, una otra cosa. ¿Cómo empezó el Sunday School? Veremos. ¿Cómo ahora, conoces a Dina? En Turquía, nosotros en Izmir más el judeo español, valorosamente, con mí se terminó. Mi hija un poco habla, esto, todos hablamos el turco, todos. Nos mezclamos en la política, como siempre. Son calladicos y reservados. En los cabos años ya empezamos un poco a abrir. Ahora los mancebos tomaron esta cosa en la mano y están diciendo, Kale, que nos abrimos en turco, dicen, Açılmak, Kale, que nos abrimos al pueblo turco también, que sepan quién somos. Porque no nos conocen, no nos quieren bien. En el mundo entero es así. Por eso nosotros estamos procurando hacer esto. Y yo lo que hago más mucho es dar conferencias sobre el judaísmo, sobre los judíos de Izmir, sobre las quilás y todo esto, y les interesa mucho, para que saben quién somos nosotros. Bueno, tenemos el concilio comunal y hoy el presidente es Abraham Seventi. Tenemos la fundación de Rabinato de la comunidad judía en Izmir, dirigida por la comunidad. Y ahora hay una nueva organización que se llama Despertar Izmir. Despertar, como nos despertamos, estamos durmiendo. Despertamos. Bueno, Despertar Izmir está en la mano de los
de los mancebos y las mancebas. Están tomando y están haciendo eventos culturales. Tienen el Sunday School y la liga en sus manos. Están haciendo maravillas. Tienen mucho ayuda de la Unión de Europa. Y también empecemos las quilas, a restaurar las quilas hay 15 años y mucho apoyo de la Fundación Kyriati. Ella empezó, Dita Kyriati empezó a ayudarnos. Hoy tenemos muchas otras sociedades que nos ayudan y el gobierno también y organizaciones. Ahora, la familia judía en Izmir protege los característicos de sus padres sefardíes, con una mezcla de la cultura turca y un poco griega y un poco levantina y un poco de todo. Y como el judaísmo es un estilo de vivir, los costumbres, los usos, las tradiciones forman nuestra vida y religión. Y la religión nos une. No somos muy religiosos que nos vamos a ir a las quilas y esto no. Las tradiciones y todos los usos, todos los hacemos muy bien. Tenemos todas las tradiciones como el fato, rijmido, bat mitzvah, bar mitzvah, 7 candelas, baño de novia. Con mucho ardor lo festejamos todo. Ahora, venimos a nuestro cuento con Dina. Ahora, antes de hablar todo, os voy a decir una cosa, un secreto. Rachel es prima segunda de mi yerno. Somos parientes. Bueno, Dina es prima de mi esposo. La madre es prima de mi esposo. Estamos todos aquí en la familia. Todos juntos, sí. Ahora, cuando en 1998 yo había solamente entrado a la comunidad, no sabía nada, soy sola mujer, allá todos hombres. Yo estoy en una kioshika sentada, sintiendo lo que van a decir los hombres. Y súbito, estoy sintiendo que la escuela de Talmud Torah en 1998 la cerraron. O está para cerrar. Y están todos muy, muy tristes porque cerrar una escuela es una tragedia, especialmente para los judíos, es una cosa muy, muy negro. Bueno, me dijeron a mí que hay que la población está en un turmoil, están muy tristes porque quieren la escuela. No era posible porque había quedado 28. Es un sistema que se trocó en Turquía y con ese sistema los eleevos que eran los estudiantes, que teníamos 100 estudiantes, dijeron nosotros nos vamos a ir a otra escuela, solo 28 de ellos quedó. Y con 28 de ellos es imposible de abrir una escuela. Me dijeron a mí de hacer una cosa para los chicos. Dije, una cosa, ¿cuál va a ser una cosa? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, empecé a pensar, bueno, tú haces. Bueno, empecé y fui a mi hija. A mi hija Sonia, que es profesora. Yo dije, Sonia, ¿cuál vamos a hacer? No sé lo que vamos a hacer, un lugar que tomes aparte, porque en las quilas aquí no tenemos muchas camaretas. Es una camareta, solo una quila. Y que tome un lugar aparte para que empezar. Bueno, dije, yo ya, bueno, tomaremos una cual vamos a hacer. Ya la comunidad ya aceptó a alquilar un lugar, ya la alquilamos, ya metimos todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada. Mi sobrina, una sobrina mía, Jessica, me dijo, Sara, ¿de qué no? Dina Eliezer está en New Jersey y parece que está en hace un Sunday School. Hablaremos. Le telefoné a Dina. Dina, mira, Ancina, ¿cuál lo puedo hacer? Mándame un programa. Dijo, programa. Ya estoy viniendo yo. Eso no me lo puedo olvidar. Perdón, Sara, que te estoy interrumpiendo.
Devo contar una cosa chica. Me levanté de mañana, me estaba yendo al lecho, estoy viendo en el oficio que tenemos en la casa, en bajo había lleno de papel. Sara me envió en fax los fotos de un libro que hay libros de donde mercamos nosotros los libros para empezar a los elevos en América. Una lista, todo el papel del fax se escapó en bajo de todo esto y yo estoy buscando el empecillo de este fax. Vengo la nota, Dina, entendí que tú sos directriz de una escuela en New Jersey. Te estoy enviando la lista de los libros. ¿Vos puedes ayudar de topar qué libros podemos utilizar por nuestra escuela? Yo conozco muy bueno este catálogo porque cada vez estaba demandando libros. Ahora le escribí, le respondí a Sara, le dije, Sara, vos quiero ayudar, ama una escuela no se empieza con mercar libros. ¿Quién sois vosotros? ¿Quién son los profesores? ¿Cuál lo queréis hacer? Ahora te lo dejo para ti, Sara. Ya estoy viniendo y vino con valillas llenas de libros, documentos y vino. Se quedó en mi casa, seguro, es un placer y un honor para mí. Y estuvimos aquí, ¿cuál vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No tenemos profesoras, es solo Sunday School, que nunca no tuvo profesoras academicianas, y es todo con las madres que hicimos esto. Dina empezó a empezar porque no sabemos nada. Nosotros tuvimos un periodo que no nos interesó nada. No sé de qué, por no de las guerras era, por no de la cosa económica era, no se sabe. Ni yo no sabía nada, ni ninguno no sabe nada. Bueno, Dina empezó con la Torah y yo tomé el libro de Torah y empecé a empezarme yo también. Ya teníamos un Rav y el Rav vino un poco y Dina se estuvo un poco, se fue. Vino otra vez, abrimos la escuela, teníamos 25 madres con 100 hijicas y hijicos en esa Sunday School. A poco, seguro, estuvieron más, ¿cómo se dice? Apocando. En los cabos años tuvimos muchos problemas, muy pocos criaturas. Ahora con este despertar Izmir, ahora tomaron profesores, normal profesores, no solo la madre. Y las madres están, tenemos academicianes que están haciendo eso, que saben derecho, y espero que esto va a caminar bueno. Bueno, Dina, ya estamos hablando aquí, ya estamos aquí juntos. Ya sabes, era anciana Dina, ya sabes que tenemos nosotros una biblioteca en el rabinato viejo que está destruido, el techo que cayó, las aguas adentro. ¿Cuál? ¿Libros? Vamos, yo quiero ver los libros. Y vamos allá. El resto es Dina que lo va a contar. Una cosa, pues, Dina no lo va a contar. Cuando veníamos atrás a casa, nosotros nos desistíamos en la puerta de tanto polvo y mofo, y no sabemos lo que hay, nos vamos a hacer malos. Ya estábamos con máscaras laborando. Después, una cosa muy interesante, Dina vino con angines, con el hueso del mofo, sí, es buena. Y eso ya pasamos. Creo que ahora lo va a dejar. 2 palabras quiero decir solo. Vamos a cerrar después. Voy a hablar entre una vez, Rachel, es finito. Después va a haber cuestiones y vas a responder las cuestiones. Bueno, ok. Okay. Ahora doy la palabra a Dina. Empieza tu toma
de la biblioteca emofecida. Princesa Diana puede ser. Tengo una presentación, voy a hacer muy rápido el empecillo para arribar a la... Vas a poder ver un poquito de estampas de la escuela y también de las cosas que me mostró Sara cuando arribé a Izmir por la primera vez. Alors, I'm sharing my screen with you. Basic. Can you see my presentation? Sonia gitti. Can you see my presentation? You're okay? En español. Perdóname. Estás viendo quiero ver solo que vos... Sí, Hanum, ya la estamos viendo, maravilloso. Ok, ahora vos va a contar en primero una chica historia como que yo creo muy mucho en el destino. Y hay el famoso Rabén Palachi escribió Rabén Palachi es uno de los grandes rabinas de Izmir, era en el siglo XVIII, vivía en el siglo XVIII, escribió un libro que se llama Luach Erez. En este libro está contando que había un rabén, se llamaba Rabbi Yehuda Eliezer, que cada viernes venía a casa con una bolsa llena de frutas. Un día, un viernes, arribó a casa y le dijeron, ¿dónde están las frutas? Dijo, hoy no tengo frutas porque hoy pasó alguno en nuestra calleja y estaba vendiendo libros muy, muy importantes. Y yo pensé, al lugar es mucho importante de tener los libros que tener las frutas. A todas las paras que tuve, le di a él y compré todos los libros. Este Rabbi Yehuda Eliezer es el bis papú de mi marido, Eddie Eliezer. Puedes ver aquí la estampa, aquí es yo me llamo Donna Eliezer, es mi nombre verdad, y me llamaron Donna Eliezer sobre el nombre Donna Eliezer, la gran mamá de mi esposo. Aquí en esta foto puedes ver el padre de mi marido, no sé cómo se dice en español. Este es el Rabén a la luz. Tu suegro. Mi suegro, merci, mi suegro, Jacques Eliezer, el hijo de Donna Eliezer. Solo para mostraros cómo el círculo se cerró, el mismo Rabén Yehuda Eliezer, que es el bis papú de mi marido, libros estaban muy importantes por él y ahora yo, la mujer de su nieto, me hizo el grande honor de poder hacer una cosa que estaba muy, muy importante por él también. Sara ya vos contó la historia, solo por estos que no saben, esta es la cheta de la Turquía, Istambul está aquí, y sí podéis ver dónde está Izmir. Esta es una carta que muestra la inmigración de judíos de España a todos los lugares. Es como Sara dijo, y no lo voy a repetir una vez, en el pasillo no vinieron a Izmir, es mucho más después que empezaron a venir judíos y muchos rabinos vinieron a Izmir. Aquí vos va a mostrar una chica estampa de la escuela, Ancina estaba la camareta en este apartamento que Sara vos contó que tomaron. Eso es la verdad, la semana que vine yo es cuando empezaron.
empezaron con la escuela. Aquí abajo vas a poder ver que hay 3 años organizaron una grande fiesta del Sunday School, 20 años por el Sunday School, y tuve un grande honor de estar en Izmir, hacer la celebración avec las profesoras que conocí cuando vine yo y muchas nuevas profesoras que estaban allá. Que están laborando y haciendo un hecho que es un hecho bendito. Para mí cada profesora es hecho de muy bendito. Estas mujeres, os quiero decir, como Sara dijo, no serán veritables profesoras, estaban madres de los elevos, ama no puedo contaros qué dedicación, qué hecho hicieron que era maravilloso para laborar con estos elevos. Aquí estás viendo la carta de la judería en el shuk, en el shuk, en el mercado en Izmir, todo las yellow, amarillo. Todos los lugares amarillos que estás viendo aquí es las sinagogas, los lugares judíos que están en el mercado. Por ver que todo estaba muy cerca. Ahora, el día antes que quité Izmir, la primera vez que vine para la escuela, Sara y todas las profesoras me tomaron para un día de placer. Es allá que por la primera vez que encontré toda esta judería, todas las sinagogas, y me estaba una cosa que no me creía, porque mi familia mía y la familia de mi marido no estaban religiosos, no conocimos, ninguno no habló de estos lugares, no sabía que existaban. Ama, Sara y las profesoras nos tomaron, aquí puedes ver las estampas, Ancina, esta es la sinagoga Etz Chaim. Estas estampas es de 1998, la primera vez que Sara me llevó para ver esas sinagogas, me hizo muy mal de ver esto, ama, como Sara vos contó, y hay mucho, no había muchos judíos que quedaron en Izmir para mantener todo esto. Ama, vos quiero decir, yo estaba con Sara, entramos en una sinagoga, Sara miró a las sillas y dijo, la ropa no está buena, sabes, mañana me voy a ir al Charshi, voy a mercar una nueva ropa, va al mercado y vamos, ¿te acuerdas, Sara? Dije, qué cosa increíble, él estaba, vraiment quería, tenía cuidado de cada cosa que había en la Kehila. Aquí en esta estampa puedes ver, esto es la sinagoga que se llama Etz Chaim, y esto es hoy. Como Sara os contó, ya hay 15 años empezaron a laborar para hacer la restauración de sinagogas. Esta es la misma sinagoga, hoy como ainda están, no se escapó ainda, pero ainda están laborando para hacer la restauración. El cabo lugar, no, esto también, esto te acuerdas, Sara, me contaste la conseja con el hombre que estaba vendiendo, how do you say chicken? Chicken. Gainas. ¿te acuerdas? Que no quiso más tomar. No es esta. No es esta. Era un lugar, me tomó Sara, dijo, tengo una consejo de contarte, tú estás viendo aquí este lugar, no estoy en la estampa, estás viendo este lugar, aquí había un magazine de Gainers, y este hombre dijo que no quiere más el lugar, que no lo va a alquilar más, pero como él metió el tabán arriba, él lo va a tomar el tabán. ¿Te acuerdas, Sara, me contaste de esta cosa? Lo va a tomar el tabán, y cuando tomó el tabán, se entraron allá, en súbito vieron que ya hay otras sinagogas detrás. Esta sinagoga es una de las sinagogas que lo vieron detrás de este lugar. Esto es se llama la Hevra Sinagog. Esto es lo que topimos nosotros, lo que me mostró Sara en 1991, me parece. ¿Era cuántos años más después? 98, no, era más después. No es 2000. O 2001.
2000 o 2001, sí, verdad, es cuando vine la primera vez que me contaste esta conseja, y esto, mira, esto es la misma sinagoga que están restaurando hoy, que podés ver aquí el Arón Kodesh aquí, y el Arón Kodesh aquí podés ver cómo lo están haciendo la restauración. En el mismo lugar me tomó Sara al cabo, a la fin, antes que escapimos de todo, me trajo Sara al Jajam Hané. Jajam Hané me dijo, me contó, tengo de mostrarte este lugar, tenemos una camareta con lleno de libros, y me hizo visitar este lugar. Podés ver, este lugar, entramos adentro, había libros de bajo fin al tabán, con libros. Cielo, Atavan es en turco, cielo arriba, lleno de libros. Y yo estoy mirando, le dije a Sara, Sara, ¿cuál es esto? Y Sara me dijo, no sé, tú dime cuál es esto. Empecé a tomar libros de allá. Y la miré a Sara, dije, Sara, ¿cuál estás haciendo aquí? ¿Estás matando? Había agua que estaba corriendo del cielo, estaba muy negro. Dije, esto se debe tomar, tomé libros, había rispanza, había sermons, los sermones que dieron los rabinos en la sinagoga en el Shabbat. Dije, esa es la historia de vuestra comunidad, no podemos dejar esto así, se debe de quitar de aquí. Me dijo Sara, sí, vienen gente, me dicen la misma cosa. Le dije, mira Sara, si me topas un lugar, una camareta, me metes talleres en la camareta, en el verano, yo estaba allá en el mes de febrero cuando vine para la escuela, me acuerdo, era justo en Purim. Si en verano me topas un lugar con talleres, yo voy a venir en el verano y vamos a pasar todos estos libros allá. Y Sara empezó a reírse, dijo, sí, sabes, todos dicen la misma cosa y ninguno no retornan. Dije, Sara, te prometo, tú topas un lugar, yo voy a venir. Yo me fui a América, me abolté, y 1 o 2 meses después recibí un fax de Sara, tienes una camareta, las etajeras están allá, ¿cuánto estás viniendo? Y vine en verano, vine a Izmir, en juntos vos va a mostrar, esto es el Jajam Hané hoy. Rabinato. El centro rabinato. El Jajam Hané era el centro rabinato, donde habían también una grande biblioteca, donde metieron todos los libros. Este es el Jajam Hané cuando vine yo, estás viendo aquí, limpiando el Jajam Hané. Sacos de libros. No, esto es sacos de echar a la puber, no es de libros. Los libros los metimos. Sí. Qué pecado que no teníamos aquí esos teléfonos. Como no íbamos a trabar fotografías, hacer un libro. Un libro, verdad. Ahora, y podéis hacer livro. Esto es el Mesmo con estas fotos podéis hacer livro. Exacto, tenemos, esto es la Jajam Hané como está hoy. Esto es como estaba cuando vine yo en 1998 en el verano. No, 2000. No, esto es 98, cuando vine en 98. Sí, en verano, vine en febrero 98 para la escuela. No importa. En este año era 98, vine una vez, es Ancina. Como podéis ver aquí en esta estampa, Sara y yo, libro, tomamos cada día, ¿cuántos días laboramos allá? Cada día tomamos cada libro, limpiamos, había una mujer también que Sara mostró que nos ayude, limpiamos libro y metíamos en un cutí, en una bolsa, para llevar al nuevo lugar. Cada tarde había un camión que venía a Jajam Hané, metían todas las bolsas en arriba, lo llevaban al hospital. Como Sara vos contó, estaba
estaba todo muy sucio, estábamos llenos de polvo, era muy, muy negro. Al lado de esta camareta, vi también, había un otro lugar donde vi bolsas y cosas, y demandé a Sara, ¿cuál es esto? Me dijo, Sara, no sé, sabes, cuando la gente se va en Israel o se va en algún lugar, no saben cuál hacer con las cosas judías, lo traen aquí y lo meten allá. Dije yo, puede ser allá también y hay cosas importantes. Y empecé a mirar allá topimos también muchos parojot, lo que meten delante del Aarón Kodesh, que estaban en una condición muy, muy grave, sucio, las cosas embrodadas estaban muy, muy... quitimos todo esto y lo guardamos, topimos más libros allá, muchas cosas, y todo esto también lo llevamos a esta camareta. Aquí aquí es el lugar. Dina, están demandando en qué lengua estaban estos libros. Estos libros estaban había ¿cuántos libros? Había libros de responsa. Libros de responsa a esos que no saben, son libros que, sabes, más después, primero había el Talmud. El Talmud decía a todos cuál deben de hacer en cada situación. Es en hebreo, todo esto es en hebreo. Sí. Más después escribieron libros que se llaman Rispansa. Los Rispansa es cuando un rabén tenía una cuestión en su Keilah y no sabía cuál hacer, escribía letras a otros rabénes que son que sabían muy mucho, y esos rabénes daban la respuesta cuál hacer, y de eso hicieron libros. Estos libros estaban escritos o en hebreo o en ladino, depende, si era un rabén que escribió de Salonic a Izmir y todos sabían en ladino, escribía en ladino, otra vez escribían en hebreo, los dos. Y Rashi también, ¿no? La escritura, Rashi. No, Rashi no es lengua, Rashi es escritura. La escritura era de Rashi, porque todos los comentarios que hacen en hebreo, en hebreo es siempre en Rashi, no escriben en otras letras. Otros libros estaban libros de sermons, I don't know how to say sermon. Discursos de la Keilah. Discursos que los rabenes daban en un Shabbat en la Keilah. Es allá que topas la historia de la Keilah, porque muchas veces hablaba de la parashá y hablaba lo que se pasa en la Keilah también. Eso también estaba mezclado entre ladino y hebreo, como hablaba de la parashá, había mucho del hebreo, como hablaba al pueblo que estaba en la sinagoga, estaba escrito en ladino también. Ahora es mezcla de ladino con hebreo también. Quiero decir por estas estampas que son del hospital, donde tenías la camareta. Sí, esto es el hospital judío, esto es la casa de Bayrakli, es una casa de un judío que vivía en Izmir, que dio como regalo esta partida de su casa, dio a la comunidad para hacer un hospital, y más después la comunidad pagó aquí el blue que estás viendo aquí, es la nueva hospital que es al lado. En la troisième étage de este batimiento de Bayrakli, es allá que Sara nos guardó una camareta y donde metió todos los etajeres para llevar estos libros allá. Aquí puedes ver, estos son los etajeres, metimos los libros. Un año después, cuando vine a Izmir, Sara hizo un muy grande hecho, hizo mucha research para ver cómo podemos mantener estos libros. Y tú, Sara, estabas contactando bibliotecas, museones. Nos dijeron que se debe, por guardar bien los libros, se debe de meter un cartón
con buracos, como que hay aire entre los libros, y esto es lo que hicimos. Aquí estás viendo una parte de la camareta, justo delante de esta parte, al otro wall, al otro pared, merci, al otro pared, y hay lo mismo etageras y todos llenos de libros. Lo que vimos era 1.700 libros que pasamos de Jajam Hané al hospital. Vos debo de decir también, había no muy mucho, había una partida de libros que estaban en una situación muy grave. Había tanto humedad y agua que no se podía ni abrir el libro, todo estaba apegado uno al otro. Había 2 o 3 cutis, bolsas de estos libros que no lo guardamos aquí, ama los enviamos, los retornamos por modo de estar a la organizar, por modo de enterrarlos, como que no pudimos guardarlos allá porque no se podía saber ni cómo se llama el libro, ni abrir el libro, todo estaba apegado en juntos, y estos libros no los guardamos allá. Aquí puedes ver el otro pared con los libros. Allora, yo cada 4 años, cada en verano, venía a Izmir por modo de hacer una lista de estos libros. Allora, ¿cómo vamos a hacer? Yo no laboro en una biblioteca y no sé cómo hacer un catálogo. Allora, lo que hice, creí que cada etagera encima le di un número. Le di un número y encima en Excel hice una lista de todos los libros donde se puede topar cada etagera encima ya hay 15 aproximado de 15 libros, y en esta lista que hice noté el nombre del libro y también en qué etagera se puede toparlo. Así que si quisimos topar un libro específicamente, podemos toparlo en esta etagera. Okay. Te voy a cortar, querida Dina, porque estamos casi en la hora. Saltaremos a ver el estado que está ahora y cuál estás haciendo para lo voy a hacer muy corto, muy rápido. Esto encima es el empecillo de un libro, la primera página de un libro. El trabajo para tener la data del libro era muy difícil porque en estos tiempos no escribieron la data del libro que salió, escribieron una frase de la Torah y avec gimatria, avec la valor de cada letra que hicieron más grande, debíamos de calcular qué añada era el libro que salió. Aquí es yo cada día a las 3 después de mediodía no hacía nada, lo que hacía decía que era tiempo de estudio, cada vez tomaba un otro libro para leer y para estudiar un poco. Aquí es el ministro un ministro de Israel de 2001 que sintió sobre la biblioteca, se llama Nissim Dahan, vino para verlo. Os quiero mostrar cuántos de los libros que estaban allá. Esto es un libro que se llama Shar Yosef. La situación de los libros. Muchos de los libros habían inscripciones, vaya a ver. Esto es también un libro de 1756. Lo estoy haciendo muy rápido. Aquí vaya a ver un viejo libro también que... aquí vaya a ver un viejo libro también que había muchos... estos también, bueno, más cosas, habían novelas en español en la biblioteca, tomamos calendarios que publicaron, que trajimos allá.
Una cosa muy interesante son las descripciones que topimos en los libros, como puedes, o encima los rabines escribieron en solitreo al borde de los libros. Y esto es una estampa del Parochet. Hoy, estoy cortando corto, Ancina de Sheila Camareta en 2004, Ancina en eso, hoy es Ancina lo que está la Camareta, más después metieron más de talleres en medio y hay un mes, 2 meses, es esto que toparon en la Camareta. Se hizo como un lugar donde las cosas del hospital que no sabían dónde meter, metieron en la Camareta y esto me hizo muy, me tocó muy mucho de ver esto. El año que viene va a salir un libro que está escribiendo Doga Feliz de una universidad en Ankara. Allá escribí un capítulo contando, explicando sobre todos los libros que topé allá, los libros los más importantes que hay. Gracias a Rachel Amado que empezó con la comunidad judía también, hicieron un fund. En este momento es muy importante que vos conte, empezamos, hice un discurso sobre la biblioteca en inglés ya hay un mes. Esto trujo mucha gente que estaban más interesantes en lo que se pasa y les tocó a ellos también muy mucho lo que se pasa con la biblioteca hoy, lo que se hizo. Ahora, estas semanas, Rachel, Nissim Benjuya, que está en Izmir, en la comunidad de Izmir, estamos procurando de salvar estos libros, o a lo manco salvar los libros los más importantes. Y abrimos, Rachel abrió este fund, como en América, en otros lugares, hay personas que quieren dar paras como que podemos hacer este hecho, o si conoces otras personas que les interesa, y hay este fund, puede ser, Rachel, tú sí. Puedes hablar más y meter más. Sí, yo voy a hablar, lo metí en el chat, no me salió de ainda. Okay. Ahora lo voy a meter de nuevo. Vamos, estamos, merci mucho, querida Dina. Justo una chica cosa, one sentence. En verano yo me voy a Izmir. Lo que voy a hacer es, estamos escribiendo un grant para recibir paras por modo de esto, y lo que vamos a hacer, vamos a procurar a topar los libros los más importantes, tomar estampas de todas las descripciones que escribieron los rabenes, procuramos de poder interesar a las universidades a otras personas por modo de poder salvar los libros, a lo manco los más importantes que están allá. Merci muy mucho, querida Dina, una maravillosa presentación entre tú y Sara. Quiero decir que para donar este adreso que veis aquí, vos metí también en el chat, mas debes decir que es for Izmir Rabbinic Library, porque en primero lo habíamos abierto para ayudar la restauración de las sinagogas, el proyecto de Izmir de Nissim Benjuya, mas ellos entre mientes ya toparon otros fondos también y Nissim Benjuya aceptó que de ahora en adelante los donos van a ser para ayudar a salvar esta biblioteca, estos libros. Todo el que quiera hacer una donación, lo que vos viene, escribí que es for Izmir Rabbinic Library. Es meso el ASF, American Sephardi Federation. Puedes quitar el share screen, Dina. Y también quiero decir que
Primero, quiero decir que Vitesh, lo que vos dije, que son dos personas extraordinarias por el labor que hicieron y están haciendo. Dina, como ya vos dicho, va a ir de nuevo a Izmir. Vos voy a decir que esto todo Dina lo hace a su cuento. No toma nada, todo lo hace voluntariamente. Y seguro Sara también labora como voluntaria en Izmir. La segunda cosa, ¿cuál era? Ya me olvidé. Abriremos a demandas, Ilil, si hay, no vi, yo vi solo una demanda que ella la respondió por la lengua. Y vengo aquí una cosita sobre el estado de los libros. Primeramente, muchas gracias a todas. Realmente un gran labor. Hoy tenemos muchos bierbesicos aquí que mandan saludicos. Ama antes, Linda Sklar nos comenta sobre el estado de los libros, de cuánto frágiles están, si realmente se va a poder meldar en ellos o cómo están de frágiles. Los libros que están en la biblioteca hoy es libros que podemos meldar, podemos abrirlos, meldarlos, sí. Estos que no pudimos abrir, que estaban apegados los papeles y todos, estos no lo abrimos en la biblioteca porque no... ¿Los metiste en la Geniza? Sí, lo enviamos a la Geniza por modo de enterarlos. Y una demanda de parte de mí, ¿cuál es el libro más antiguo que tenés allá? Y hay un libro del empecillo del siglo XVIII, ¿ok? Y hay un libro que pensamos que es más antes de esto, ama como la primera página no está muy clara, no sabemos si es verdad. Lo sabemos para el nombre del libro, no tenemos una indicación del año en el papel. Eso era el grande problema de muchos de estos libros que estaban en una condición muy grave, que no pudimos de todos tener una buena nota de cuándo están exactamente. La mayoría de libros pudimos. Y una demanda aquí que vengo de parte de Daisy sobre esto de la Geniza de Izmir. Ella dice que como entiende que antes no existía una Geniza de Izmir, entonces si vos podés explicar un poquitico más sobre esta Geniza, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Quién la usa? No, en el Bet Israel, en la grande, tenemos una Geniza. Ya tenemos una Geniza. Y también en las otras sinagogas había Geniza en su tiempo, porque las sinagogas que estamos restaurando no está en la Judea. Hoy no es posible de tener Genizas. Y si hay alguna cosa para guardar, para conservar, lo conservamos en Bet Israel, en la grande sinagoga, en Karatash. ¿Hay alguno que trata de esos genazim? ¿Hay alguno que se interesa de estos? La comunidad. Y fin ahora, lo que sé yo es que en Bet Israel teníamos de muy importante persona de Izmir, Abraham Abuaf. Malerosamente lo pedimos hace 2-3 meses. Abraham Abuaf se ocupaba de Bet Israel y él tenía todo. Tenemos allá las repertoras, tenemos los libros, las cosas más importantes, las tenemos guardadas debajo de la responsabilidad de Abraham Abuaf. Ahora, no sé quién se está ocupando de esto. Creo que es la comunidad que está ellos mirando.
Yo conozco gente que te pueden responder si es importante. La Genizá que hablé yo es como era en 1998 que estaba allá, era la Genizá que ainda quedó del Jajam Hané. Allora, como había mucha gente que quitaron Izmir antes, tuvimos bolsas de letras, de viejas letras, de viejos libros que estaban allá de muchos años, puede ser del tiempo de la guerra de 6 días en Israel, era un periodo que muchos quitaron después también Izmir y se fueron en Israel, ahora puede ser era también de este tiempo, no lo sé. No solo esto, también muchas quilas las cerraron porque no hay ningunos que van. Y todo lo que había en las quilas los metieron allá, en Jutis, todo lo que toparon. Y cada quila tenía sus parojes, sus textilos, no los daban a ningunos. Los guardaban allá. Empezando de 1905, 3 años, en 3 años, hice la restauración, laboré en la restauración de 3 sinagogas y las metimos en pies. Ahora están haciendo mucho labor seguro. La señora Al-Ghazi y Shalom, las 3 sinagogas. Lo que tuvimos y lo que tuvimos, especialmente en Shalom. En Shalom había en una chica, un dolap chiquitico, había pues 100 parojes. Wow. Algunos de estas parojes estaban todos apegados, como los libros, que no valían nada. Los pedazos que valió, yo todos los corté y los guardé en el hospital donde están los libros. De estos pedazos es que tomó Dina y se los llevó a América, y hizo un paroje, hizo la bar mitzvah de su hijo aquí en Bet Israel y metió el paroje allá. ¿Quieres ver una estampa? Sí, mostrar la estampa. Bueno, más de 350 parojes y pedazos de textilo fueron restaurados. Dita Kiriati mandó un equipo de Finlandia con la universidad de aquí. Los dos hicieron Sonia Kapand. Sonia. Yo Kapanmad. Yo no lo estoy viendo. Estoy viendo. Sonia. Nosotros te estamos viendo a ti, Sara. Y mientras estás buscando... Sí, aquí está. Aquí está la estampa del parojet que hizo. Sí. Esta es la parojet, este es mi hijo Elishai, cuando en su bar mitzvah. Y aquí puedes ver que vino el rabén de Istambul, la parojet que está en Bet Israel detrás. Sí. Bien. Sí. Merci mucho. Voy a meldar los saludicos y también los agradecimientos para este gran labor que haces. Tenemos de todas partes del mundo, de América muchos, de Las Vegas, también de la Ciudad de México, de Estambul, que vos mandan saludos, de Seattle. Miriam nos dice buenos días y buena semana a todos. Muy contenta de ver a Rachel y a estas extraordinarias mujeres que nos besan de su labor tan importante. Gracias por estos maravillosos encuentros. Y cada semana tenemos a Silvia Al-Hadef de Ashdod, como cada semana la mencionamos. Y tenemos buenas semanas de Hollywood, Florida, de Seattle otra vez. Y también tenemos de Israel, seguro, de México, de Ciudad de México, de San Diego. Tenemos de Austin. Rick nos menciona que la estampa con las máscaras eran realmente contra polvo y no contra COVID, obviamente. Tenemos que acordarnos que las máscaras eran en uso también en aquel tiempo. Y bueno, René Martín nos dice, estoy llena de admiración por el labor que hicieron Dina y Sara para salvar la cultura judía de Izmir. Realmente es un gran labor
y nos envían Boker Tov y saludos de Cojava de Arizona. Gloria Asher nos dice Rachel, muchas gracias Rachel y Sara, que cree que se encontraron ya en Izmir durante el Giro Jewish Heritage Tour y con Dina, y se emociona mucho por el labor y el amor, y ella como izmirlina quiere saber cómo se puede ayudar, y vos menciono el link que nos envió Rachel, que es muy importante donar para estos también. Tenemos muchos más saludicos de parte de Izmir, de París y de todo el mundo. Voy a partillar el ecrán para mostraros qué es lo que vamos a tener la semana la vinien. Mientras tanto, regracio a nuestras mujeres tan queridas para este encuentro de Arjad, y para la semana la vinien tenemos otro encuentro muy interesante sobre las historias extraordinarias que me contaba mi mamá de parte de la Balabaya Jenny, y con los musafiris María Cristina Barol y Jacob Ganon. Y vos acordro que si perdés algún programa, tenemos todos en este canal de YouTube. Y obviamente nosotros también estamos encantados si hay algún dono de parte de vosotros. Y con esto, si queremos escapar, vos deseo una buena semana a todos, que nos dé el Dios. Merci mucho, Ilil, por tu labor. Merci mucho. Es un labor maravilloso. Gracias. Y merci mucho. Un beso a Sara y Dina. Y a todos los izmirlis que me conocen, muchos saludos. Tamam. A todos vamos a dar. Vos beso y muchas gracias, Rachel, porque hiciste esto. Es una cosa grande que estás haciendo para Izmir. Ya sabes que los videos no vamos a existir en Izmir un día, pero la herencia, la historia, la cultura de los izmirlis que appartienen a todos los judíos del mundo va a vivir siempre. Amén. Bravo. Al vernos.